Muy buenas tardes, estimados amigos. Escape aquí, Vamos a dar continuidad al proceso de la revisión del texto Aymar Aro 1, ¿no? Que ya está disponible en línea. En esta oportunidad vamos a proseguir con la presentación de las fases de la luna, ¿no? Parsi Sarawinaka, Uxatoque Amoikipañani. Vamos a conocer las fases de la luna, que está en una de las páginas, ¿no? Dando continuidad a la página 87 para poder realizar las actividades correspondientes. Acá tenemos para llenar las actividades y obviamente para eso vamos a revisar otros aspectos. Para eso tenemos lo siguiente, ¿no? Bien. Acá tenemos entonces Paxi Sarawinaka, dice, ¿no? Fases de la luna. Con ese nombre conocemos, ¿no? Paxi Sarawinaka, fases de la luna. Como podemos observar, ¿no? Acá tenemos en Aymara Paxi Sarawinaka y acá fases de la luna. Como podemos conocer. Bien, continuamos entonces, ¿no? Para eso tenemos las siguientes actividades para poder realizar correspondientemente. Las fases de la luna en Aymara va específicamente correspondiente a los siguientes, ¿no? Podemos especificar entonces fases de la luna para poder, permítanme ampliar la presentación para poder revisar, ¿no? Acá tenemos el siguiente. Como podemos observar, las fases de la luna principalmente va regido a todo lo que es el calendario lunar aymara, ¿no? Acá tenemos una presentación. Lo primero que vamos a encontrar es, por ejemplo, luna llena urtra, ¿no? Cuarto menguante, Sunake, cuarto creciente, Llulluqa, y luna nueva, Jaire, ¿no? Podemos especificar que este proceso lunar, las fases de la luna, ocurren en un mes entero, específicamente en una semana, ¿no? Acá podemos observar el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Una semana ocurre una fase lunar, después irá ocurriendo cada día, ¿no? Modificándose hasta llegar a la luna nueva o novilunio. Luego continuará la siguiente semana, ¿no? Contemplando en un mes una fase lunar, ¿no? Para eso entonces vamos a ir iniciando. Cuataki uintañani, kamsañasa sapamayaja, ¿no? Kamaja uinjakipuniñani, mayampe, ¿no? Bien. Akankiwa, kaltañani kamaja, iniciaremos, ¿no? La primera fase, Llulluqa, ¿no? Llulluqa o Lacanpaxi, ¿no? O Wawapaxi, perdón, ¿no? Llulluqa o Wawapaxi, tiene su variante, cuarto creciente. Después tenemos la siguiente fase lunar. Acá tenemos Urta, luna llena, o novilunio, ¿no? Urta, luna llena. Tenemos siguiente, correspondientemente, Sunake, ¿no? Sunake, cuarto menguante. Sunake, cuarto menguante. Después, hasta ahí tenemos, ¿no? Las fases de la luna. Tenemos 4 entonces, Llulluqa o Wawapaxi, cuarto creciente. Urta, luna llena. Sunake, cuarto menguante. Jaire, cuarto creciente, ¿no? Entonces, así hemos conocido las fases de la luna que cada uno de nosotros podemos ir secundando correspondientemente. Les agradezco mucho su participación, cualquier sugerencia escríbanme, vamos a sigue con la continuidad de las otras unidades en el texto.